Hola a todos. Agradezco mucho la invitación de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia para esta presentación. La charla que voy a impartir en los siguientes minutos habla acerca de los retos en el diagnóstico y en el tratamiento de la hemofilia adquirida. Yo soy Gustavo Ramos, soy médico hematólogo y nuevamente es un gusto. Vamos a empezar con esa charla viendo aspectos muy generales de la hemofilia adquirida, entendiendo esta como una coagulopatía hemorrágica de origen inmune, en la cual característicamente vamos a tener la formación de anticuerpos que van a ir dirigidos contra el factor 8 de la coagulación, predominantemente, aunque puede ir contra otro factor. Esta hemofilia adquirida, que algunos la llaman también hemofilia adquirida A, porque la mayoría de los anticuerpos van dirigidos contra el factor 8, va a ser una condición que puede aparecer en el contexto de diversas enfermedades, pero sea cual sea la etiología, la característica clínica serán hemorragias importantes que pueden poner en peligro la vida. Es muy importante mencionar que esta entidad aparece en sujetos sin una historia previa de hemorragia. Es una entidad rara. La entidad tiene como una incidencia variable en el tiempo, pero en general se acepta que hay de 1 a 1.5 casos por millón de habitantes por año. Esta incidencia puede variar de acuerdo a la edad, teniendo escenarios como casos muy raros en niños hasta casos muy frecuentes en adultos mayores de 85 años, que llegan a ser de hasta casi 15 casos por millón de habitantes por año. Hay dos picos importantes en la incidencia de la enfermedad: las mujeres en edad reproductiva, sobre todo en etapa posparto, y los adultos mayores. Les comentaba que tiene una etiología variable. Sin embargo, hasta en la mitad de los casos no se logra identificar un factor que condicione el desarrollo de la enfermedad. Tenemos otros escenarios como el de la malignidad, las enfermedades autoinmunes, el embarazo y otras menos frecuentes. Y las series diferentes en el mundo han reportado justo esta asociación, ¿no? Causas idiopáticas, cáncer, enfermedades autoinmunes, embarazo, como las principales condicionantes de esta enfermedad. Hablando específicamente de la relacionada al embarazo, esta va a ocurrir sobre todo en los primeros meses posparto. Hasta 4 meses posparto puede haber el desarrollo de esta enfermedad y la mayoría se va a relacionar con ese primer embarazo. Tiene un pronóstico favorable, con tasas de respuesta que van hasta casi el del 100%, sin una recaída importante. En el caso de la hemofilia adquirida asociada a cáncer o a la malignidad, pues hay muy poca información al respecto, pero los casos son más graves porque obviamente dependen mucho del tipo de neoplasia, el pronóstico que van a tener estos pacientes. Puede haber remisiones completas, sin embargo, esta va a depender del comportamiento de la malignidad y obviamente de los títulos de inhibidor que se puedan presentar. Y esa entidad se puede presentar tanto en neoplasias hematológicas como en neoplasias sólidas. En esta serie de casos que está informada en la revista de hemofilia, llegaron a encontrar incluso mayor predominio de tumores sólidos que tumores hematológicos. Y dentro de los tumores hematológicos, pues tenemos los linfomas predominantemente, pero también mieloma múltiple y algunas leucemias, tanto agudas como crónicas. En el adulto mayor, que decíamos es el segundo grupo importante para la presentación de esta enfermedad, pues vamos a tener una incidencia muy alta, les decía, hasta 15 casos por millón de habitantes por año. Y esto va a ser sobre todo en adultos mayores de 85 años. Tiene una mayor mortalidad, sobre todo porque va a haber un compromiso tanto del aspecto hemorrágico como del punto de la inmunosupresión a la que estos pacientes tendrán que ser sometidos para la erradicación del inhibidor. La mayoría de los casos, al igual que ocurre en el resto de la literatura, van a ser idiopáticos hasta la mitad y el resto serán malignidades o fármacos. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay que entender que la hemofilia adquirida es muy diferente a la hemofilia clásica o a la hemofilia congénita con inhibidor, teniendo un comportamiento del inhibidor diferente, ¿no? Tenemos un tipo 2, que es el característico de la hemofilia adquirida, a diferencia del tipo 1, que es de la hemofilia clásica. La diferencia estriba básicamente en que no importa el título del inhibidor, la disminución de la actividad del factor 8 puede llegar a ser muy considerable y entonces no correlaciona el título del inhibidor con la cantidad de factor 8 y tampoco con las manifestaciones hemorrágicas. Hablando de este inhibidor, que es un autoanticuerpo, este va a ser generalmente de naturaleza IgG y va a estar dirigido contra el dominio A2 o el dominio C2.
y se van a unir obviamente a estas regiones del factor 8, bloqueando su función para unirse con el factor 9 y favorecer la hemostasia. Esta enfermedad tiene manifestaciones clínicas importantes, dando un perfil de alta morbimortalidad. Como les decía hace un momento, se van a presentar en sujetos sin una coagulopatía previa y las manifestaciones casi siempre van a ser hemorrágicas agudas y graves. La hemorragia va a ser el síntoma característico y puede ser espontánea hasta en más de la mitad de los casos, o bien relacionada a algún traumatismo, a cirugía, al periodo perinatal, como veíamos en la hemofilia relacionada al embarazo, y otros escenarios como manifestaciones dermatológicas, reacciones a fármacos, etcétera. Vean cómo las manifestaciones clínicas son muy importantes. Tenemos grandes equimosis, hematomas subcutáneos que van a afectar a la mayoría de los pacientes y este tendrá que ser nuestro primer escenario de sospecha. Tengo un paciente con una manifestación hemorrágica que al interrogatorio no tiene historia ni familiar ni personal de hemofilia adquirida o de algún trastorno hemorrágico básicamente, y entonces vamos a documentar por laboratorio un alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activado y con esos dos datos yo sospecharé hemofilia adquirida. Las manifestaciones pueden ser diversas. Aquí tenemos un reporte de caso de un pénfigo hemorrágico que se complicó con una hemofilia adquirida en este paciente. Tenemos un hematoma en la base de la lengua, tenemos hematomas del psoas, etcétera. Son diversas las manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Aquí tenemos nuevamente las manifestaciones de hemorragia a nivel de los músculos, de la parte posterior del tronco, o bien hemorragias intracerebrales como manifestaciones más graves. También podemos tener hemorragias gastrointestinales, que serán el escenario grave de manifestación de estos sujetos. Entonces, deberemos sospechar hemofilia adquirida en aquel paciente que se presenta con una hemorragia anormal a cualquier servicio, medicina interna, urgencia, cirugía, ginecobstetricia, etcétera, que no tiene una historia ni personal ni familiar de trastornos hemorrágicos y que por laboratorio yo voy a documentar alargamiento del TTPA con un tiempo de protrombina normal y con una cuenta de plaquetas normales. Este va a ser mi primer abordaje de diagnóstico y entonces en un sujeto que tiene manifestaciones hemorrágicas y que tiene un TTPA prolongado, tendremos primero que descartar causas de alargamiento del TTPA como contaminación con heparina en la muestra, la presencia de un anticoagulante lúpico. Ojo con esto porque el anticoagulante lúpico nos va a dar un patrón de inhibidor, pero característicamente trombosis y no hemorragia, aunque pudiéramos tener ahí una condición rara que se llama síndrome antifosfolípidos con hipoprotrombinemia, que pudiera también dar manifestaciones hemorrágicas. Pero bueno, algo importante cuando tenemos un paciente con TTPA alargado es que tenemos que hacer un estudio de mezclas para ver justo el comportamiento de esa prueba de coagulación. Haremos un ensayo de mezclas con incubación a 37 grados centígrados durante 2 horas y veremos qué pasa con ese TTPA. El estudio de mezclas consiste justo en eso, mezclar el plasma del paciente con un plasma normal, incubarlo y correr la prueba nuevamente. Si la prueba corrige, entonces voy a tener una sospecha de deficiencia de factores y tendré que hacer la dosificación de los mismos para saber qué factor de la coagulación es el que está deficiente o es el que está alterado. Pero por el contrario, si después de la incubación de la mezcla con plasma normal, el tiempo de coagulación no corrige, entonces mi sospecha será un inhibidor. Y de estos inhibidores, por mucho el más frecuente será el inhibidor lúpico, por lo que tendré que hacer el ensayo para buscar anticoagulante lúpico y de confirmar la prueba, bueno, tendré el diagnóstico probable de un síndrome antifosfolípidos. Sin embargo, si el ensayo del anticoagulante lúpico es negativo, tendremos que buscar intencionadamente una hemofilia adquirida y los ensayos o las pruebas a realizar será la medición de la actividad del factor 8 y la búsqueda del inhibidor mediante el ensayo Bethesda. Una vez que he diagnosticado esta entidad y que ya documenté que hay disminución de la actividad del factor 8 y que tengo un ensayo Bethesda positivo para inhibidor, el diagnóstico de hemofilia adquirida quedará concluido. Para la parte del tratamiento, que sería la segunda parte de la charla, es muy importante que nosotros tengamos en mente dos objetivos principales. Uno, el detener la hemorragia en el paciente, porque eso es lo que me va a incrementar la morbimortalidad. Y segundo, erradicar el inhibidor, que eso también puede incrementar la morbilidad de los pacientes, dado que el tratamiento será con inmunosupresión.
Es muy importante mencionar en la parte del tratamiento que deberemos evitar procedimientos invasivos. En pacientes que tienen hemorragia mayor o que tienen descenso de la hemoglobina, estará justificado el inicio de un tratamiento hemostático de forma inmediata. Y en aquellos sujetos que tienen riesgo alto de hemorragia, pues tendremos que considerar un tratamiento profiláctico hemorrágico. Es muy importante también considerar que si hemos identificado la causa de la presencia del inhibidor, entonces será recomendable el tratamiento adicional de la enfermedad de base. ¿Qué tenemos como opciones para el control de la hemorragia? Básicamente, desmopresina para sujetos que tengan títulos bajos de inhibidor, al igual que concentrados de factor 8, ya sea humano o porcino. Tendremos también otros agentes que vamos a conocer como agentes bypass, dentro de los que destacan el concentrado de complejo protrombínico activado o FEIBA y también el factor 7 activado recombinante o Novocebe. La hemofilia adquirida que se trata con desmopresina, como les decía hace un momento, solo está indicado en caso de hemorragias leves que tienen inhibidores de baja respuesta. La dosis varía, pero en general se aceptan 0.3 microgramos por kilogramo de peso por vía subcutánea cada 3 o 5 días como máximo, y hay que considerar que este agente tiene efectos secundarios principalmente evidentes en sujetos adultos mayores como hiponatremia y trombosis. Algo también importante con la desmopresina es que genera taquifilaxia y por tanto tendremos que suspender de manera temprana este fármaco por pérdida de su efectividad. La dosificación con factor 8 también estará justificada en aquellos pacientes que tengan títulos bajos de inhibidor, entendiendo esto como una medición de inhibidor por debajo de 5 unidades Bethesda. Las dosis varían de acuerdo a la literatura, pero generalmente son dosis altas de factor 8 con la recomendación de verificar la recuperación de la actividad del factor y si la dosis o no fue suficiente o no fue óptima para alcanzar los títulos hemostáticos, entonces tendremos que volverla a repetir en el entendido de que entre más se exponga el paciente al factor 8, probablemente tengamos un incremento en la producción del inhibidor y ahora será de alta respuesta, más de 5 unidades Bethesda. Por lo tanto, tendremos pocos escenarios factibles de manejo para los pacientes en el control de la hemorragia. Y tenemos en el mercado dos agentes disponibles que vamos a conocer como terapia puente o agentes bypass. Tenemos el concentrado de complejo protrombínico activado o FEIBA y el factor 7 activado recombinante o Novocebe. Ambos productos son altamente efectivos en el control de la hemorragia en los pacientes y tienen diferencias mínimas pero muy importantes, ¿no? El FEIBA, por ejemplo, es un agente que se obtiene como derivado del plasma, tiene inactivación viral doble, muy estable, tiene la ventaja de que se puede aplicar a intervalos de cada 8 a cada 12 horas, sin embargo tiene una limitante y es que no podemos superar de 200 unidades por kilogramo de peso por día. Adicionalmente, este agente tiene un mayor riesgo trombótico, por lo que no se recomienda su uso con agentes antifibrinolíticos. En general, les decía, los dos agentes pueden controlar el sangrado en los pacientes. El Novoceben tiene la ventaja de que no hay una dosis limitante. Vamos a poder utilizar desde 90 hasta 120 microgramos por kilogramo de peso cada 2 o 3 horas hasta el control de la hemorragia y podemos utilizarlo de manera concomitante con antifibrinolíticos con una muy buena respuesta. Es un producto recombinante y eso ofrece ventajas sobre el derivado plasmático en cuanto a seguridad infecciosa y ambos agentes son caros. Obviamente el tratamiento de la hemofilia adquirida es de alto costo, pero ambos agentes han demostrado ser útiles para el manejo de la hemorragia en esos pacientes. El factor 7 actúa como el factor 7 habitual del plasma. Se une al factor tisular en la superficie plaquetaria e incrementa la conversión a factor 10 de la coagulación para generar grandes cantidades de trombina. En el caso de FEIBA, es un concentrado de proteínas de la coagulación y entonces vamos a tener la generación de, de grandes cantidades de trombina, tomando en cuenta que es un concentrado de proteínas de la coagulación que va a contener principalmente factor 9 activado, 10 activado, 7 activado, 8 y 5. De esta manera tenemos la activación rápida de la trombina para generar fibrina y con ello controlar la hemorragia. Les decía que ambos agentes son útiles en el control de la hemorragia hasta en el 100% de los casos, de acuerdo con las diferentes series de estudios analizadas. Y
por último, la terapia inmunosupresora, que será importante para la erradicación del inhibidor. Y en esta, pues nosotros tenemos diferentes esquemas de primera línea: esteroides solos, esteroides con ciclofosfamida, esteroides con rituximab. En este último aspecto, la combinación de esteroide con rituximab no se recomienda como terapia de primera línea, sino como segunda o tercera. Es mejor utilizar esteroide con ciclofosfamida, obteniendo las tasas de respuesta más altas, hasta un 70% de respuestas completas en aquellos pacientes que fueron sometidos con esa terapia. Es importante mencionar que ningún esquema modifica la supervivencia global, debido a que esta depende del control de la hemorragia básicamente. Hay riesgos de recaída. Este está considerado hasta en un 12 a 18% de los casos, independientemente de la terapia inmunosupresora que se tenga. Sin embargo, con rituximab la tasa de recaídas es menor. Y finalmente, la hemofilia adquirida relacionada al embarazo, les había comentado, esta se puede resolver de manera espontánea, ocurre en el primer embarazo, en el puerperio principalmente, y hay diversas recomendaciones, ¿no? Como no usar ciclofosfamida. El rituximab puede ser de utilidad en el manejo de estos pacientes. Podemos utilizar los agentes bypass de manera segura en estas mujeres, y la tasa de recurrencia es prácticamente nula. La mortalidad se estima en un 20% en sujetos mayores de 65 años y tiene que ver básicamente con inmunosupresión más que con hemorragia. Sin embargo, tenemos tasas reportadas en los grandes estudios internacionales, 3.2 y 9.1% de hemorragia asociada, perdón, mortalidad relacionada a la hemorragia, pero finalmente es un poquito mayor en el caso de la terapia inmunosupresora. Algo también que puede ocurrir es trombosis, y para ello tendremos que dejar tromboprofilaxis cuando logremos una cantidad de factor 8 mayor de 50 unidades por decilitro. Quiero concluir diciendo que la hemofilia adquirida es una enfermedad poco frecuente, pero que puede existir subdiagnóstico. Hay que tener especial atención en población adulta mayor, en donde la tasa de presentación es mucho mayor. Deberá sospecharse en aquellos sujetos que se presentan con una hemorragia de origen desconocido, de origen oculto, de rara presentación, que no tienen historia personal ni familiar de hemorragia, y que por laboratorio documentamos un TTPA alargado con un TP normal y una cuenta de plaquetas normales. Esta entidad se trata con agentes bypass y con la terapia inmunosupresora, que es la que va a permitir la erradicación del inhibidor. Les agradezco mucho su atención. Marta Reyes, soy química clínica del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, y pues muchas gracias a SOMEC por hacerme esta invitación para compartir con ustedes un poquito de pues, nuestra experiencia en estos temas. Hoy nos tocó hablar, o hoy vamos a platicar un poco de la detección de inhibidores específicos de la coagulación y pues de los puntos claves a revisar. Pues sabemos que los inhibidores por definición son anticuerpos policlonales de tipo IgG que se unen y neutralizan proteínas plasmáticas procoagulantes, principalmente, o como conocemos, factores de coagulación, provocando su inhibición. Y estos anticuerpos afectan los ensayos de coagulación dependiendo de la naturaleza que desarrollan. Estos inhibidores se pueden clasificar en inhibidores específicos o inhibidores inespecíficos o de interferencia. Los inhibidores específicos, que son los que principalmente hoy vamos a tratar, estos se pueden dividir o clasificar como neutralizantes o no neutralizantes, y esto es en base a su efecto. Los inhibidores neutralizantes son aquellos inhibidores de factores, por ejemplo, que bloquean o neutralizan la función del factor y alteran pues su función, o vamos a ver pruebas alteradas debido a esta naturaleza neutralizante. Y a su vez estos inhibidores específicos podemos ver que se clasifican como aloanticuerpos o autoanticuerpos. Aloanticuerpos son aquellos anticuerpos que generan los pacientes que tienen hemofilia, digamos, y que como respuesta a su tratamiento, que es la infusión de factores constantemente, su sistema inmune desarrolla este tipo de anticuerpos como respuesta
a la sustancia extraña, exógena, y los desarrollan como una complicación al tratamiento, y entonces estos son aloanticuerpos. A diferencia, y la otro tipo son autoanticuerpos, los cuales se desarrollan como una respuesta inmune, pues desconocida, porque muchas veces no están asociados a ninguna patología de base. Y no están, perdón, no están asociados a ninguna patología. Otra de la clasificación son los inhibidores inespecíficos o de interferencia, que esta vez pues no vamos a hablar tanto de ellos. Sin embargo, es importante que aquí digamos, el más conocido es el anticoagulante lúpico, y que sí vamos a mencionarlo un poco porque es el que con mayor frecuencia encontramos y nos viene a alterar las pruebas de laboratorio, principalmente el TTP. Los inhibidores son raros e infrecuentes. Pueden tener diferentes manifestaciones clínicas, pero tienen una morbimortalidad muy significativa, y esto es lo que los hace importante que nosotros los detectemos o sospechemos de la presencia de estos inhibidores. Aunque sean poco frecuentes, sí generan una alta mortalidad. No pensamos en ellos muchas veces, inclusive en las salas de urgencias no se piensa en ellos. Y pues se va por ahí, se va perdiendo el diagnóstico, y es importante que hablemos un poquito de este tema. ¿Cuándo sospechar de inhibidores, o cuáles son los panoramas más comunes para sospechar de la presencia de inhibidores? Pues es pacientes con hemorragia súbita sin historias previas de sangrados. Ese sería un panorama. O pacientes con hemofilia, conocidos, hemofilia hereditaria, que empieza a aumentar el sangrado del habitual, del que ellos normalmente presentan, y no tienen respuesta al tratamiento de reemplazo. Normalmente ellos llevan un esquema de tratamiento, y de repente ya no responden a ese tratamiento o empiezan a presentar sangrados más agudos. Hay que sospechar de la presencia de inhibidores. O pacientes con pruebas globales alteradas que pueden o no tener síntomas. Este panorama, el más común es el TTP. Este tercer panorama lo quise poner, pero es un poquito más enfocado a la presencia del inhibidor de tipo lúpico, muchas veces, o a veces deficiencia de factores que nunca se han estudiado los pacientes y vienen con estudios preoperatorios, y por arte de magia o sin tener clínica de sangrado nunca en su vida, podemos encontrar alguna prueba, principalmente el TTP, en mi experiencia es lo más común, que esté alterado. Entonces, si no tiene sangrado y sospecharíamos de un inhibidor, pues hay que tener presente el anticoagulante lúpico, que no se asocia a sangrado, sino a trombosis, o puede estar en forma momentánea, como en los niños es muy común. Entonces, estos son los principales, pero como inhibidores específicos, el cuadro más común es paciente que llega a urgencias con hemorragia súbita sin historia previa de sangrado. El laboratorio pues juega un papel crucial en el diagnóstico, en la detección de este tipo de inhibidores, desde las pruebas globales, el estudio de mezclas y la titulación de inhibidores. Son los, digamos, tres pasos o tres etapas en el diagnóstico correcto y oportuno de este tipo de inhibidores. Esta determinación es complicada, ya que el diagnóstico de los inhibidores, ya que pueden existir defectos combinados. Podemos tener un paciente con inhibidor de factor 8 y a la vez inhibidor lúpico, se lo hace complicado, o podemos tener pacientes con algún tipo de consumo y a la vez con un inhibidor adquirido. Entonces, son complicaciones complicadas que hay que tener en cuenta. Son pruebas que, aunque sean pruebas de rutina, son de difícil estandarización. Por eso es bien importante que todos tengamos nuestras pruebas
desde las de rutina hasta las más especiales, estandarizadas. Siempre hacerlo de la misma manera, tenerlas escritas para que más cuando hay rotación de personal. Y también va a depender, el desempeño o el abordaje también va a depender del acceso a las pruebas que tengamos en el laboratorio. Sin embargo, de acuerdo a estos pasos que estamos viendo aquí, que iríamos desde las pruebas globales hasta la titulación, yo creo que en la mayoría o en todos los hospitales tenemos acceso a mínimo las pruebas globales, y si las tenemos realizadas de la mejor manera, pues vamos a aportar y a guiar al médico para la sospecha de estos inhibidores. Entonces, en el cuadro que dijimos más común de este tipo de inhibidores es el paciente que se presenta con sangrado en la consulta. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? O qué como laboratorio el médico va a pensar y nos va a solicitar, pero nosotros somos responsables de qué, de hacer las pruebas de rutina. Tenemos que abordar al paciente o cómo lo abordamos en conjunto con el médico, desde las pruebas de TP, TTP, la biometría hemática para ver esa cuenta plaquetaria. Siempre hay que buscar, a diferencia de las enfermedades trombóticas, sabemos que al menos el paciente con hemorragia podemos decir que tenemos unas pruebas de screening que vendrían siendo TP, TTP, tiempo de trombina fibrinógeno, cuenta plaquetaria. En base a los resultados de estas pruebas nos vamos a orientar hacia ver qué tipo de inhibidor. Sí, son pruebas de fácil acceso, son menos costosas antes de ya irnos a titular, antes de hacer dosificación de factores. Si no lo hacemos de enviarlo, nosotros podemos con estas pruebas globales ir encaminando hacia el mejor diagnóstico. Si yo tengo una prueba de TP alterada, pues yo voy a pensar en los factores dependientes de la vía extrínseca. Si yo tengo una prueba de TTP alterada, pues yo voy a pensar en los factores de la vía intrínseca, que son 8, 9, 11, 12. Si yo tengo un tiempo de trombina alterado, pues yo voy a pensar en fibrinógeno, en la cuestión de fibrinoformación. Inclusive hay que descartar que no sea contaminación de heparina. Entonces, toda esa parte preanalítica nosotros como laboratorio la tenemos que tener bien controlada y saber que los resultados de TP, TTP, tiempo de trombina y fibrinógeno son los reales, son los que nos dicen esto es hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, después hacemos el estudio de mezclas. El estudio de mezclas, pues son fundamentales, se investigan, sabemos que vamos a investigar la causa de un TP o TTP. En este caso vamos a hablar del factor anticuerpos contra 8, que es lo más común, y es el TTP prolongado. Nos van a decir si ese TTP está prolongado por causa de vamos a ver si ese tiempo está prolongado por causa de la presencia de un inhibidor o la deficiencia de un factor. Nos ayudan a hacer esta diferencia. Es necesario incubar la muestra a 37 grados siempre que se sospeche de un antifactor 8. Este es un factor dependiente de tiempo y temperatura. Son pruebas de bajo costo antes de realizar la dosificación como ya hicimos. Necesitamos hacer uso de la historia clínica, ya que va a ser muy diferente si es un TTP prolongado con antecedente de sangrado o no. Y usar algoritmos para su diagnóstico. Idealmente, perdón. Los algoritmos, idealmente cada laboratorio debemos hacer nuestro propio algoritmo, hay muchos en la literatura. Esto es para evitar pruebas confusas. Muchas veces hacemos diluciones. En lo personal, yo no recomiendo hacer diluciones en diferentes proporciones. Son diluciones volumen-volumen, proporciones del 50%, digamos, muestra, pool de plasma y nada más. Cuando empezamos a cambiar relaciones, sabemos que son pruebas que no tenemos valores de referencia. Siempre tiene que ir el valor del testigo.
Nosotros como laboratorios podemos establecer un nivel de corte, un índice de corrección, hacer uso de un índice ya sea de Rosner, inclusive estandarizar o establecer nuestro propio punto para saber cuándo es que sí corrigió o no. Teóricamente una muestra, un pool de plasma bien trabajado, un buen pool de plasma que tiene el 100% de todos los factores, cuando yo lo mezclo, si es por deficiencia de factor, idealmente nos va a corregir a tiempos normales. A diferencia del anticoagulante lúpico, cuando yo tengo un inhibidor ahí o un inhibidor de tipo 8 que es específico, cuando yo lo mezclo con una muestra, este no nos va a corregir, pero es muy importante el tipo de pool de plasma que usemos, ahorita vamos a hablar. Entonces es importante siempre trabajar el testigo y tener los datos, cuántos segundos nos da el testigo, cuántos segundos nos da la mezcla. Y vemos si corrige, si no corrige, si hay una corrección parcial o no. Y es importante, si yo sospecho del inhibidor de factor 8, que es tiempo, temperatura dependiente, incubar mínimo 1 hora 37 o inclusive hasta 2 horas y volver a procesar TTP al testigo y al paciente, siempre de la mano testigo y paciente. Posterior a las mezclas vamos a tener la titulación de inhibidores. Y pues desde cómo realizamos la titulación de inhibidores, pues desde 1975 Casper y colaboradores definen el primer método estandarizado para esto y es el ensayo Bethesda. Este ensayo consiste en medir la actividad del factor 8 residual en una mezcla de plasma del paciente y una fuente de factor. Este título inhibidor se reporta como unidades Bethesda. Ellos mismos definieron una unidad Bethesda como la cantidad de anticuerpo que nos neutraliza el 50% de factor. ¿De cuál factor? Pues de la fuente de factor, que es el pool de plasma. Y esta ha sido la técnica pues utilizada hasta la fecha. Sufrió o se le realiza una modificación 20 años después, en 1995, y la conocemos como Bethesda modificada o técnica de Nick-Meyer. ¿En qué se basa esta técnica? La técnica y el fundamento es el mismo. Lo que nosotros hacemos es realizar mezclas e incubarlas 2 horas a 37 grados. A estas mezclas se les determina el factor 8 a las mezclas incubadas. Se calcula lo que conocemos como factor 8 residual y se calculan las unidades Bethesda. ¿Qué es lo que yo necesito tener? Un pool de plasma. ¿Cuáles son las modificaciones y por qué se le hicieron modificaciones? Se le hicieron las modificaciones de utilizar pool de plasma tamponado con imidazol. Desde que se procesa un pool de plasma, yo lo elaboro en mi caso con 20 pacientes y cuando se hace el pool, nosotros le agregamos imidazol para hacer un plasma tamponado, el cual nos va a dar estabilidad a las proteínas y lo podemos almacenar hasta 1 año. Otra de las modificaciones fue agregar un plasma deficiente como dilución. Y aquí nosotros estamos, en vez de diluir, recuerden que cuando hacemos diluciones no solo diluimos el anticuerpo que queremos diluir, sino que diluimos todo el sistema de proteínas. Entonces, ¿en qué consiste? Yo tengo un plasma deficiente, un plasma ya sea de un paciente hemofílico, o un plasma que yo sospecho tiene un inhibidor, yo lo mezclo con un pool de plasma tamponado y esto sería mi mezcla problema, y tengo siempre una mezcla control que es el mismo pool de plasma, pero al cual le añado plasma deficiente con el que yo diluyo, y ambos tubos los voy a tener en las mismas condiciones de 50-50. Estos se incuban 2 horas a 37 y se les mide el factor 8 de la forma habitual a esas mezclas. Con este factor 8 nosotros vamos a hacer el cálculo de factor residual, que es con esta fórmula, el factor 8 de la muestra del paciente entre el factor 8 de la muestra control por 100. Este factor residual debemos de acercarnos del 25, mayor del 25%, hasta el 75%. Idealmente yo debo de buscar la dilución que se acerque al 50% del factor residual, porque dijimos que el 50% equivale a una unidad Bethesda.
¿Qué reactivos necesito? ¿Qué necesito yo tener? Pues un pool de plasma tamponado, ya dijimos, los reactivos necesarios para nuestra dosificación de factores, baños de agua y materiales de rutina en el laboratorio. Aquí tenemos una comparación de estas de la Bethesda, de la clásica, prueba clásica y prueba Nick-Meyer. Entonces, cuando tenemos un inhibidor, pues no vamos a poder hacer el cálculo con la primer dilución, como la definición nos dice, sino que es necesario que yo haga diluciones de la muestra del paciente. Las primeras diluciones podamos encontrar 0%. Sin embargo, de factor residual, porque todo está siendo bloqueado por el anticuerpo. Entonces yo tengo que diluir la muestra del paciente. Una vez diluida, yo tengo que agregarle el mismo volumen del pool de plasma, que es nuestra fuente de factor 8. Entonces aquí vemos cómo la Nick-Meyer utiliza de diluyente un plasma deficiente factor 8 y la prueba clásica usaba buffer. El pool de plasma que se utiliza después como fuente de factor se utiliza ahora tamponado con buffer de imidazol y antes se utilizaba un buffer nada más o un diluyente del mal. Entonces, hacemos lo mismo, como lo dijimos, incubamos y calculamos. El cálculo de las unidades Bethesda hoy en día existe en fórmulas o en papel semilogaritmo. Podemos nosotros calcular partiendo de que la definición nos dice que una unidad Bethesda nos neutraliza el 50% del factor. Por eso yo debo de encontrar la dilución más cercana al 50%. ¿Para qué? Para yo poder graficar aquí y decir que tengo una unidad Bethesda. Solo que si yo llegué a esa unidad Bethesda en la dilución 1:8, pues no va a ser una unidad Bethesda. Sería 1 por la dilución y sería la titulación sería 8 unidades Bethesda. Entonces, hoy en día existen fórmulas ya en Excel para hacer el cálculo, pero en papel semilogarítmico podemos hacer esta curva sabiendo que 0% unidades Bethesda corresponde a 100% factor residual, 50% a 1 y así vamos extrapolando. Hoy en día, o la última revisión que tenemos en artículo de Miller en hemofilia, lo que nosotros estamos haciendo es hacer un pretratamiento y es lo que se está recomendando, 56 grados por 30 minutos a la muestra del paciente. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a aumentar la sensibilidad, vamos a quitar muchos de los pacientes, principalmente en los que tienen hemofilia, hay niveles de factor 8 ahí que son factor 8 exógeno, vamos a decir, que es por tratamiento. Entonces, como yo a veces en el laboratorio no sé si el inhibidor que me solicita, no sé cuánto trae, no sé cuándo fue la última infusión, la sugerencia es antes, a la muestra del paciente, antes de iniciar las diluciones, son 50 a 56 grados centígrados, 30 minutos, se centrifuga la muestra. Con esto yo lo que voy a eliminar es el factor 8, pero a esta temperatura el anticuerpo contra el factor 8 sigue estando presente, no se elimina a esta temperatura. Y estas son una de las modificaciones que nos habla en este artículo Miller. Es igual, lo mismo, y ahora ya contemplan la situación de medir el factor 8 por ensayos de una etapa, que son las que la mayoría utilizamos coagulométricos, o por ensayos cromogénicos. Hoy en día, pues ya cada vez nos surge la necesidad de contar con un ensayo cromogénico. Todo sería lo mismo, lo único es que al momento de medir el factor 8, se haría por un ensayo cromogénico. Esto lo hace más sensible, nos quita interferencias, un poco más de interferencias, pero es exactamente lo mismo. Y ya dependerá. Y esto se hace a veces o se recomienda en pacientes que están en niveles muy bajitos y no saben si la clínica sí es de inhibidor o solamente está en la zona gris, como muchos dicen que de hasta 2 unidades de Bethesda en Estados Unidos le llaman zona gris. Lo repiten porque a veces tienen ese inhibidor pero sí están respondiendo, entonces no saben si realmente es parte de la prueba. Entonces lo repiten o lo hacen por ensayo cromogénico, pero es el mismo
fundamento y es para disminuir los falsos positivos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vemos los resultados en un laboratorio. Tenemos los tubos, como les decía yo, el porcentaje de factor. Aquí vemos es un paciente con un título de 41.5 unidades de Tesla, en donde vemos que la dilución directa, volumen, nos da 0. La 2, la 4, la 8, la 16, hasta la dilución 32 vemos que hay un 13% de factor 8, que haciendo el cálculo del factor residual en base al control, que aquí lo omití, pero es un 41% el factor residual, el factor 8 del control es 41%, para el cual se utiliza para hacer este cálculo del factor residual, y el factor residual es de 63. Este factor residual cambiado o transformado a unidades de Tesla nos da un 41%. Que como vemos aquí, se fijan, el factor residual de 31% nos pasa a 63, luego a 92. ¿Cuál título yo voy a tomar? El más cercano al 50%. En este caso se toma la dilución de 64, que equivale a 41.5 unidades de Tesla. Es un paciente positivo, es una hemofilia adquirida. Entonces, en conclusión, pues el ensayo de Bethesda modificado o Nick-Mayen se ha convertido, digamos, sigue siendo el gold estándar para la titulación de estos anticuerpos. Cada laboratorio debe de estandarizar las pruebas y establecer sus requisitos y procedimientos a realizar, ya que es una técnica muy dependiente del analista, ya que es fácil de introducir errores desde el pipeteo, desde incubaciones inadecuadas, utilizar pools de plasma deteriorados. Entonces es muy importante, es una prueba muy artesanal, casi creo, perdón por la palabra, pero es muy dependiente del analista. Entonces hay que trabajar con pipetas calibradas, tener lo más estandarizado que se pueda. Recordar que son anticuerpos que nos alteran las pruebas de coagulación, entonces ante cualquier alteración hay que pensar en el contexto clínico siempre. En el contexto clínico, ya que como saben, unos anticuerpos de los que hemos hablado, pues sí se relacionan con una clínica de hemorragia, pero siempre hay que tener ese lúpico presente que se asocia a riesgo trombótico. Hay además otros que se pueden asociar a riesgo trombótico como el de protombina. Y es muy importante los inhibidores contrafactores detectarlos y además cuantificar el título. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a seguir la monitorización si responden o no al tratamiento. Entonces, si los identificamos, hay que cuantificarlos. Otra cosa, hay que recordar que cuando hablamos del más común, que es el inhibidor de factor 8 o un anticuerpo contra el factor 8, este es el único que está descrito como dependiente de tiempo y temperatura. Para el resto de factores, de anticuerpos contra factores, se hace la misma técnica, solo que no están reportados como dependientes de tiempo y temperatura, entonces incubamos 10 minutos a 37 y podemos leerlos. Sí es importante que el 8 obviamente sí se incube las 2 horas a 37, pero el resto de inhibidores no es necesario. Y pues muchas gracias, espero les sea de utilidad, está mi correo. Ante cualquier duda o malentendido, estoy a su disposición y pues muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a comentar la plática dosificación de factores con pruebas cromogénicas, apoyo en la inmunotolerancia de paciente con inhibidores. Entonces, hablando de los pacientitos que tienen deficiencia de factor 8, de factor 9, que son los que más frecuencia de inhibidores presentan, pues sabemos que 1 de cada 3 pacientes con algún tipo de hemofilia va a desarrollar inhibidores después de los 50 días de su exposición, principalmente los que tienen hemofilia A. Y esto va a depender del tipo de mutaciones, de lesiones que tengan. Las de lesiones grandes van a incrementar la facilidad de generar anticuerpos, mientras que las mutaciones de empalme van a disminuir el que puedan generar anticuerpos. Y esto entonces va
a tener un impacto hasta del 40%. Es importante considerar que mundialmente la Federación Mundial de Hemofilia ha considerado que la inmunotolerancia es la única estrategia aprobada para generar tolerancia antígeno específica a factores de la coagulación. Implica la administración repetida de concentrados de factores que puede hacer por semanas o años incluso, con el propósito de inducir la tolerancia a ese factor que por diferentes motivos el paciente no tiene. El costo puede ser muy elevado, de hasta 60,000 euros al mes. El éxito varía entre 45 y 85% de los casos, dependiendo del protocolo que elija el médico. Influyen muchos factores en el resultado de esta terapia. Aquí es importante considerar que la Federación Mundial de Hemofilia considera que todos los pacientes deben tener acceso por lo menos una vez en la vida a este tratamiento. Entonces, eso es algo que por muy poquitos pacientes que desarrollen inhibidores, bueno, siempre va a haber alguno que necesite esta terapia y el acompañamiento del laboratorio al médico en lograr justamente esta inmunoterapia. Tolerancia. ¿Qué tenemos en el laboratorio para apoyar al médico? Bueno, sabemos que la mayor parte de las deficiencias congénitas están del lado del TTPA. Este esquema es simplemente para recordarnos que tenemos un plasma probada al que le agregamos un activador de contacto que contiene fosfolípidos. Este es el reactivo de TTPA. Incubamos y dejamos algunos minutos a 37 grados centígrados y después añadimos cloruro de calcio. Esto va a permitir la activación del factor 12 y después en cascada sobre el 11, sobre el 9, sobre el 10 para generar trombina y con esto llevar el fibrinógeno a su forma pegajosa, que sería la fibrina, ¿no? Y se forma pues el coágulo. Esta es nuestra prueba tradicional de TTPA. Con esta prueba tradicional nosotros hacemos o tenemos la estrategia para medir el factor 8 o 9 de los pacientes y poder titular la cantidad de anticuerpos o de inhibidores que puedan tener aquellos pacientes que lo han desarrollado. Entonces, lo que nosotros primero vamos a hacer es una dilución seriada de un estándar al que le vamos a añadir plasma deficiente en factor 8 para poder determinar qué magnitud en segundos alcanza cada dilución de ese estándar. Por otra parte, vamos a tener el plasma del paciente que va a sufrir el mismo tratamiento y vamos nuevamente a hacer esas diluciones y graficar aquellos puntos, digamos, a los cuales coaguló el paciente con inhibidores. Y lo que vamos a encontrar es que se va a manejar este paralelismo dependiendo de la cantidad de unidades de Tesla que tenga el paciente. Mientras más unidades, pues esta línea azul se iría separando más de la negra, pero iría manteniendo ese comportamiento paralelo, ¿no? Al mantener las mismas diluciones. Y lo que vamos a encontrar es que va a tener la misma magnitud en tiempo en segundos, a pesar de que haya una mayor concentración del factor en esa dilución, ¿no? Puede ser que al estar buscando nuestro paralelismo encontremos un comportamiento de este estilo. En ese momento debemos considerar que nuestro inhibidor que tenemos no es un inhibidor específico, sino es un inhibidor de interferencia, como podría ser un anticoagulante lúdico. Siempre que buscamos inhibidores tenemos que descartar que puedan ser de un tipo o de otro. En el mercado ya existen muchas moléculas que están modificadas, que aumentan su vida media en el paciente. Esto es muy bueno para el paciente, la calidad de vida mejora porque tienen que aplicarse con menos frecuencia los factores. Sin embargo, lo que sí ocurre es que estas moléculas han demostrado que con las pruebas adicionales de TTPA no deberían de ser medidas en general porque podría ser que se encuentren concentraciones que no son exactamente las adecuadas, ¿no? Podría ser que haya un efecto de disminución en la cuantificación. En algunos incluso no se sabe con diferentes reactivos, pero lo que sí se sabe en términos generales es que los factores podrían no medirse con la misma exactitud cuando usamos una prueba coagulométrica que una prueba cromogénica. Ya comentamos que hay mucha variabilidad en el TTPA porque tiene diferentes fuentes de activadores, diferentes fuentes de fosfolípidos y esto hace que pueda haber una gran variabilidad en los resultados dependiendo justamente de esta mezcla entre activadores y fosfolípidos, ¿no? Además hay más de 24 marcas de reactivos que por lo tanto nos van a reportar resultados muy diferentes aunque se trate de la misma prueba. ¿Para qué nos sirve el TTPA? Bueno,
para todas estas aplicaciones. Sin embargo, estamos hablando específicamente de la detección de inhibidores. Por su parte, la prueba cromogénica, por ejemplo, en el caso del factor 8, nos permite probar un plasma al que le añadimos factor 9, factor 10, cloruro de calcio y fosfolípidos más trombina. ¿La trombina qué va a hacer? La trombina va a activar al factor 8 del paciente y va a permitir que actúe uniendo al factor 9 que ya está activado al factor 10, genere factor 10 activado que a su vez va a poder actuar sobre el sustrato cromogénico específico para el factor 10 que se genera en la mezcla, y con esto vamos a tener una titulación muy cercana, muy exacta de la cantidad de factor 8 que haya en la muestra. Puede ser que no haya, ¿no? Ya sea porque haya inhibidores o porque la deficiencia, estamos diagnosticando apenas una deficiencia y haya muy poquito factor 8 que puede estar por abajo de nuestro punto de lectura. ¿Qué ocurre con el emicizumab? El emicizumab es una molécula, es un monoclonal recombinante humanizado biespecífico que mimetiza la función del factor 8. Si nosotros tenemos un paciente que tiene factor 8, bueno, un sujeto sano que tiene factor 8, su factor 8 va a unir al factor 9 con el factor 10 y va a permitir que se genere factor 10 activado gracias al efecto del factor 9. La función de esta molécula emicizumab nos va a permitir unir al factor 9 y al factor 10 a pesar de que no haya factor 8. Entonces, pero esta unión, como es específica, es entre la molécula que está humanizada, es decir, va a reconocer factor 9 humano y factor 10 humano. Esta unión se va a mantener siempre. Y si nosotros vamos a medir ya sea que se le haya suplementado factor 8 al paciente o vamos a medir la presencia de inhibidores, cuando tenemos emicizumab, el hecho de que esta molécula se pueda unir específicamente a estas dos, va a ser muy difícil que lo podamos superar a menos que lo hagamos con una prueba cromogénica. Esto lo podemos ver aquí. Podemos ver cómo cuando se tienen concentraciones muy pequeñas de emicizumab, las concentraciones que se llegan a detectar de factor 8, miren ustedes, equivalen a 200% de actividad, ¿no? Por supuesto que si tenemos una alta concentración de emicizumab, nosotros podríamos reportar que el paciente tiene hasta 1200 en porcentaje de actividad, lo cual pues no tiene nada que ver con un paciente que tenga inhibidores anti-8 o con un paciente que estemos diagnosticando o que se le haya suplementado con factor 8, pues nunca llegan a alcanzar estas concentraciones, ¿no? Entonces, ojo, el emicizumab en una prueba coagulométrica de un paso no nos permite detectar las concentraciones reales del factor 8. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que cuando usamos una prueba cromogénica con moléculas humanas, pues no se hace inmune la prueba y por lo tanto también nos va a enmascarar la ausencia. O sea, cuando medimos un paciente hemofílico, pues no tiene factor 8, pero nosotros vamos a reportar como si hubiera, porque el método cromogénico humano no es inmune al emicizumab. La prueba cromogénica que sí es inmune al efecto del emicizumab es el bovino. Por lo tanto, es la prueba cromogénica a usar cuando vamos a medir inhibidores en un paciente tratado con emicizumab o cuando vamos a dosificar recuperación de factor por una prueba de una terapia de tolerancia. Aquí es nada más para que veamos que a pequeñas concentraciones de emicizumab, de todas formas, pacientes que podrían tener hasta 80 segundos de TTPA, pues se normalizan desde la primera concentración bajita de emicizumab que pongamos, ¿no? Entonces, el comportamiento del TTPA es semejante a cualquier concentración de emicizumab, ¿no? No importa si sea poquito o si sea mucho. En el caso del TT no hay problemas. Aquí les quiero compartir que nosotros hicimos una medición de factor 8 en pacientes hemofílicos graves o moderados, pero con comportamiento grave, y podemos ver cómo cuando nosotros usamos la prueba coagulométrica, la concentración más bajita que encontramos fue de 157.8, pacientes, repito, con inhibidores y sin suplementación de factor 8, pero bajo efecto de emicizumab. Y cuando usamos la prueba cromogénica, pues todas las concentraciones efectivamente estaban alrededor de 0.8 o por abajo de 0.8. Entonces, esto es importante que ustedes puedan considerarlo. Si por algún motivo más vamos a medir en pacientes la suplementación de factor 9, pues también la prueba ideal es la prueba cromogénica, sobre todo de las nuevas moléculas modificadas, ¿no? En la prueba cromogénica de factor 8, pues también va a tener un plasma que vamos a probar, nuestro factor 8 que lo va a suplementar la prueba con factor 10 y factor 11,
con calcio y fosfolípidos, lo cual nos va a permitir nuevamente la generación de factor 10 activado, llevarlo de su forma inactiva a la forma activada, y después, gracias a la presencia de un cromógeno específico para el factor 10, pues vamos a generar color que va a ser directamente proporcional con la cantidad de factor 9 que haya. Entonces, algo muy importante que habría que ver es que también el emicizumab tiene efecto en la dosificación del factor 9 cuando lo hacemos de forma coagulométrica, no así cuando lo hacemos con el factor cromogénico, con la prueba cromogénica específica para factor 9. Vean, aquí podemos ver cómo los tiempos nunca se acortan, ni nos van a demostrar que hay más factor 9 del que realmente hay. Nosotros hicimos la medición de inhibidores a 4 pacientitos con hemofilia grave, ya le mostré los resultados previos, y lo que nosotros encontramos después de todo este procedimiento de Nick-Meyen para encontrar unidades Bethesda, lo que nosotros encontramos cuando medimos las muestras por el método coagulométrico es que el factor 8 residual estaba por arriba de la posibilidad de que hubiera unidades Bethesda. De ahí que a la hora de interpolar en la curva encontramos concentraciones menores, títulos menores de unidades Bethesda a 0.6. Con esto lo que nosotros dijimos pues es, si nosotros midiéramos inhibidores a través del método coagulométrico, pues ninguno de ellos tiene unidades Bethesda de Nick-Meyen. Sin embargo, cuando medimos las mismas muestras con el método cromogénico bovino, lo que nosotros encontramos es que el paciente 3, por ejemplo, tenía entre 7 y 6 unidades Bethesda por lo menos, y el paciente 4 tenía entre 7 y 10 unidades Bethesda de inhibición. Por lo tanto, con esto nosotros podemos ya decir, pues ahora sí que a título personal, que a pacientes con hemofilia e inhibidores que están tratados con emicizumab se les pueden determinar unidades de inhibición Bethesda Nick-Meyen con ensayo cromogénico bovino. Por lo tanto, este ensayo también es posible utilizar para medir factor 8 recuperado durante el tratamiento con inmunotolerancia a estos pacientes que son tratados con emicizumab más algún factor 8 sustitutivo. Y también es importante considerar que algunas moléculas nuevas, de estas que les comentaba yo, que están modificadas, que les permite tener una vida medio extendida más larga, y que han demostrado que no se pueden medir idealmente con pruebas coagulométricas, bueno, este método se puede utilizar y encontrar la concentración real del factor 8 que está prevaleciendo en el paciente hemofílico. Muchísimas gracias. Soy la doctora Marta Eva Vivero Sandoval del Laboratorio de Hemostasia y Biología Vascular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y hoy vamos a hablar en esta plática del diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hemorrágica hereditaria, y esta plática vamos a tocar 3 puntos. Y primero vamos a ver un poco acerca de la enfermedad, su prevalencia, etcétera. Hablaremos un poco del factor de von Willebrand para ponernos en el contexto. Y finalmente, pues, cuáles son las herramientas con las que contamos en los laboratorios de hemostasia y metodologías específicas para lograr el diagnóstico y la clasificación de esta enfermedad. La enfermedad de von Willebrand es la alteración hemorrágica hereditaria más frecuente. Se hereda en forma autosómico recesiva o dominante según el tipo. Sin embargo, en general, mayormente es de herencia autosómico recesiva. La prevalencia va alrededor del 0.8 al 1.3% de la población que pudiera tener una alteración en el factor de von Willebrand. Este factor es una proteína de la coagulación que interviene tanto en la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria, y sus alteraciones pueden ser tanto cualitativas, es decir, que haya alguna alteración en la proteína en sí, en la estructura proteica, o bien cuantitativas, que es en la concentración plasmática de este factor. Esto nos va a dar una triada de características que constan de niveles bajos del factor, sangrado e historia familiar.
Como les comentaba, pues es la alteración hemorrágica hereditaria más frecuente. En esta diapositiva podemos ver cómo pues es muy elevada su prevalencia, cuenta para el 40%, casi la mitad de las alteraciones hemorrágicas hereditarias, seguida de la hemofilia y pues de alteraciones en algunos otros factores, la hemofilia B, factor 9 de la coagulación, alteraciones plaquetarias, deficiencia de factor 11 y pues algunas otras. Esta enfermedad causa alteraciones hemorrágicas. Principalmente vamos a tener sangrado de tipo mucocutáneo, epistaxis, sangrado por la nariz, menorragia, equimosis y hematomas, sangrado gingival, sangrado gastrointestinal. Entonces podemos tener sangrados a distintos niveles y esto va a ser en general, estas manifestaciones van a ser en general resultado de alteraciones en la hemostasia primaria. Además, podemos también tener sangrado de tejidos blandos, por ejemplo, posteriores a trauma, a daño, a golpes, a accidentes, sangrado post-extracciones dentales. Este es muy frecuente, muchas veces es la primera manifestación. Sangrado por heridas, sangrados postoperatorios, pospartos y en general esto es un resultado de la alteración en la hemostasia secundaria. Estos son, pues como les comentaba, porque el factor de von Willebrand va a tener un papel importante en hemostasia primaria debido a que presenta una alteración importante, presenta una interacción importante con las plaquetas y también con las células endoteliales y específicamente con el subendotelio, que va a estar constituido por una matriz de colágeno. Como vamos a ver enseguida, el factor de von Willebrand tiene la capacidad de unirse a este colágeno y pues cuando el factor de von Willebrand está alterado o bien ausente, pues esta capacidad se pierde. Además, también actúa como un acarreador del factor 8 de la coagulación y esto hace que al estar también dañado o ausente, pues se afecte la hemostasia secundaria, el sistema o cascada de la coagulación, al estar también pues, alterado el factor 8 como consecuencia de la alteración en el von Willebrand. En México, ¿cómo estamos de enfermedad de von Willebrand? Pues es igual que, podríamos decir, parecido al resto del mundo, en donde tenemos una alteración hemorrágica hereditaria de elevada frecuencia, es menor que en algunas otras poblaciones, sin embargo, no podemos despreciarla y la realidad es que la prevalencia exacta no se conoce porque hay muy pocos estudios que nos hablen de cuántos enfermos de von Willebrand tenemos realmente en México. Es muy probable que tengamos un subdiagnóstico y pues que tengamos más de los que realmente estamos contabilizando. La prevalencia más o menos entre los diferentes países, como decíamos, va alrededor del 1% de la población y bueno, en México se han identificado algunos focos familiares, poblacionales en ciertas ciudades, en ciertas regiones y podemos hablar también de que su prevalencia estaría alrededor de este 1%. Hablando del factor von Willebrand, que es esta molécula proteínica que está involucrada en esta enfermedad, la estrella de esta enfermedad, pues este factor es una proteína de gran tamaño, es la proteína más grande que circula en el plasma y es sintetizada tanto en las células endoteliales como en los megacariocitos y almacenada en las plaquetas. Entonces es liberada de las plaquetas cuando éstas se activan y viene la secreción del contenido granular. Es un reconocido marcador de daño endotelial y es mediador de adhesión y agregación plaquetaria. El factor von Willebrand se va a sintetizar entonces en células endoteliales, megacariocitos. Podría ser que se sintetizara también en plaquetas. De hecho, hay algunos estudios que así lo sugieren. Y es liberado de ellas. Se sintetiza como un pre-pro-factor von Willebrand, es una preproteína en donde tiene
pues diferentes dominios, los cuales van a tener sitios de unión, como decíamos, para factor 8 de la coagulación, para diferentes glicoproteínas plaquetarias, como la glicoproteína 1BA y el complejo glicoproteico 2B3A. Además, también tiene un sitio de unión en el dominio A2 para Adams 13, que es la enzima que se encarga de su proteólisis y que regula el tamaño de los multímeros que son liberados. Este factor von Willebrand se sintetiza en forma de monómeros y sufre una dimerización y una multimerización antes de su liberación a la circulación, por lo cual cuando se libera lo hace en forma de multímeros de diferente peso molecular. Entonces, a diferencia de otras proteínas plasmáticas que siempre tienen el mismo peso molecular, el factor de von Willebrand pues circula en forma de multímeros de muy variado peso molecular que van desde los 500 hasta 20.000 kilodaltones. El grado de multimerización va a afectar la unión a sus diferentes aceptores, como decíamos, glicoproteínas plaquetarias y factor 8 y colágeno. Estos serían los dominios entonces del factor von Willebrand y esto sería un monómero, luego un dímero y pues un factor de von Willebrand maduro ya en forma de multímeros. Los multímeros de más elevado peso molecular son aquellos que son más efectivos hemostáticamente y que van a contar para solucionar los problemas hemostáticos, ¿verdad? Entonces ya hemos mencionado algunas de las actividades de este factor von Willebrand, el transporte del factor 8, además lo protege de la proteólisis, es un mediador tanto de la adhesión plaquetaria a través de la glicoproteína 1A en el complejo glicoproteico 1,5,9, además también promueve agregación plaquetaria al unirse al complejo glicoproteico alfa 2B beta 3, se une a la matriz de colágeno, por lo cual va a promover entonces el inicio de la formación del trombo plaquetario. Pero además de esto también posee una marcada actividad proinflamatoria. Lo encontramos presente, por ejemplo, en sepsis. Ahora lo estamos encontrando, por ejemplo, en la infección por SARS-CoV-2. Tiene muchas otras actividades además de participar en la hemostasia. Por ejemplo, es capaz de incrementar la apoptosis en plaquetas, tiene actividad en netosis, favorece que los leucocitos hagan este proceso de netosis, contribuye al tromboembolismo, aterotrombosis, tromboinflamación y, como decíamos, es también un reconocido marcador de daño endotelial, de disfunción endotelial. Entonces podemos ver que realmente el von Willebrand es un espectro. Si nosotros tenemos niveles normales, pues vamos a tener también una hemostasia normal, pero si estos niveles son bajos, se va a ir hacia sangrado, y si estos niveles son elevados, como los encontramos en muchas patologías, pues esto se va a ir hacia trombosis. Además, puede presentar variaciones importantes, por ejemplo, de acuerdo al tipo sanguíneo, en el cual estos niveles normales del factor von Willebrand pues se ven ligeramente alterados, hasta 25% menos de concentración en el plasma en los individuos que tienen tipo sanguíneo O y en relación a aquellos que tienen tipo sanguíneo no O. Lo que nos atañe en este día pues es entonces la enfermedad de von Willebrand, la cual está clasificada en 3 diferentes tipos. 2 de ellos están relacionados con la deficiencia cuantitativa parcial del factor de von Willebrand, mientras que uno está el tipo 2, que tiene diferentes subtipos, va a estar relacionada con alteraciones cualitativas. Entonces, en el tipo 1 vamos a tener una deficiencia cuantitativa, es decir, concentraciones bajas del factor, pero estas son parciales, ¿sí?
esta suele ser autosómico dominante y hay presencia de mutaciones. Mutaciones que llevan a que el factor, por ejemplo, sea degradado, tiene una afinidad incrementada por la ADAMS13, que es su enzima reguladora, entonces es degradado con mayor facilidad y depurado de la circulación. Y bueno, se han descrito diferentes mutaciones que llevan a esta enfermedad. En el tipo 3, que es el tipo severo, tenemos una deficiencia completa del factor de von Willebrand. Y luego los diferentes tipos O, vamos a tener pues alteraciones cualitativas, ¿sí? En el tipo 2A tenemos estos diferentes tipos, pues vamos a ver variación de la presencia de los multímeros de elevado peso molecular, presencia de ella o bien ausencia de ella, como es en el tipo 2, deficiencia de multímeros de 2B, de elevado peso molecular, y afinidad alterada, por ejemplo, a sus receptores plaquetarios o bien al factor 8. Las pruebas de laboratorio las vamos a dividir en pruebas de escrutinio y pruebas confirmatorias. Dentro de las pruebas de escrutinio vamos a tener el TTPA. Este va a ser muy útil, el cual va a presentar un alargamiento y es muchas veces pues la primera sospecha de diagnóstico. Este tiempo de coagulación se va a encontrar entonces incrementado y pues muchas veces es un hallazgo de laboratorio que lleva a indagar si el paciente presenta una historia familiar de sangrado, si presenta alteraciones de sangrado mucocutáneo. Tenemos también la cuantificación del von Willebrand, que se conoce como factor de von Willebrand antigénico. Pruebas un poco más específicas como el cofactor de la ristocetina, la cuantificación del factor 8, que decíamos que está alterado no porque el factor 8 tenga alguna alteración o defecto, sino porque al no existir o estar disminuida la actividad o bien la concentración de su transportador y su protector en plasma, el factor von Willebrand, pues el factor 8 se afecta y disminuye su concentración. Y tenemos también la afinidad a esta ristocetina. Tenemos además algunas pruebas ya confirmatorias que nos ayudan a clasificar de una forma más precisa a esta enfermedad. La prueba estrella, podría yo decir, durante muchos años ha sido los multímeros del factor de von Willebrand. Sin embargo, como vamos a ver cuando hablemos más específicamente de ella, pues presentan también algunas, pues algunos bemoles, ¿verdad? Tenemos pruebas de unión a colágeno, pruebas de unión a plaquetas, agregación plaquetaria en presencia de ristocetina, unión del factor de von Willebrand al factor 8 y estudios genéticos. El algoritmo diagnóstico, de acuerdo a lo que se ha publicado en los últimos años, pues va primero a ver un abordaje clínico. Vamos a tener que ver si tenemos una historia familiar o bien personal de sangrado. Tenemos que basarnos en la historia clínica. No se puede hacer un diagnóstico de laboratorio si no tenemos el marco clínico. Para apoyar en esta historia de sangrado, pues podemos tener algunas herramientas. Sin embargo, estas están un tanto pues controvertidas acerca de su efectividad, pues su estandarización es difícil. Teníamos nosotros, durante muchos años se utilizó el tiempo de sangrado. Sin embargo, por esta dificultad de estandarización, pues ha ido cayendo en desuso. Lo que es muy importante es hacer un cuestionario dirigido y con base en esto, pues hacer pruebas un poco más específicas. Dentro de las que podemos tomar en cuenta para la hemostasia primaria, pues ayuda a la cuenta de plaquetas, y hay algunas que son un poco más exactas que pretenden emular el tiempo de sangrado, pero de una forma automatizada. Entre estas tenemos el PFA 100 y también pruebas que evalúan a la hemostasia secundaria, como decíamos, tiempos de coagulación, sobre todo el tiempo de tromboplastina
parcial activada. También podemos evaluar la vía extrínseca por el tiempo de protrombina, pero ese no es tan útil. Cuando hablamos ya más específicamente, ya para hacer, estos serían los ensayos de screening o de evaluación general, para descartar algunas otras patologías, ya específicamente para la enfermedad de von Willebrand, poder llegar al diagnóstico, pues tenemos la cuantificación del factor de von Willebrand. Realmente esta podríamos decir que es indispensable. Y podríamos tener también para evaluar las alteraciones cualitativas, si es que esta aparece normal y tenemos una fuerte sospecha clínica, pues es la unión a plaquetas y la cuantificación de factor 8 para evaluar alteraciones cualitativas. Y después tenemos ya los ensayos muy específicos para poder llegar al diagnóstico y a la clasificación específica del tipo de enfermedad de von Willebrand al que nos estamos enfrentando. Aquí tendríamos la unión von Willebrand factor 8, tendríamos multímeros y tendríamos pruebas de agregación o de unión a colágeno. Bueno, pues empezando ya por las pruebas, así hablar cada una de ellas. Tenemos para evaluar la hemostasia primaria, este instrumento que es el PFA100. Cuando tenemos tantas opciones para llegar a un diagnóstico, pues esto nos indica que no hay una que sea perfecta, ¿verdad? Por eso tenemos tantas opciones. Y bueno, esto pasa también con el PFA100. Todos teníamos grandes esperanzas de él cuando salió al mercado. Sin embargo, pues tiene sus fans y tiene también sus detractores. Su objetivo es medir el tiempo que tarda en obturarse un orificio de una membrana son membranas de colágeno, adrenalina o ADP que tienen una perforación y al hacer fluir la sangre con una fuerza motriz, pues estas se obturan por acción de las plaquetas con el factor de von Willebrand. Entonces, pues tendríamos tiempos alargados, el resultado se mide en segundos y tendríamos tiempos alargados en ausencia del factor von Willebrand. El contra principal de este instrumento pues es que es un instrumento costoso y que muchas veces estas membranas tenían un tiempo de vida media corto, de manera que en muchos laboratorios pues no llegaban a usarse lo suficiente, se caducaban, etcétera. Y bueno, no ha llegado, a pesar de que puede ser útil, pues su uso está muy limitado a centros de referencia y aún hay muchos que no le encuentran una utilidad tan importante y que prefieren seguir haciendo tiempos de sangrado en vivo a través de pequeña incisión, sobre todo en el antebrazo, que es más estandarizable, ¿verdad? La actividad del factor 8 coagulante también es una prueba de tamizaje, una prueba de screening. Generalmente es automatizada, se lleva a cabo en los equipos de coagulación automatizados. Y bueno, esta puede disminuirse, como decíamos, porque el factor de von Willebrand es una proteína que va a acarrear al factor 8 de la coagulación y que necesita separarse de él para poder llevar a cabo su acción hemostática. Durante este acarreamiento, impide que el factor 8 de la coagulación sea proteolizado y eso hace que se aumente la vida media del factor 8. Cuando está ausente, pues vamos a tener sin duda alguna en la enfermedad de tipo 3 o severa. La cuantificación del factor de von Willebrand, perdón, ¿se sigue oyendo? Ya interrumpí, pero es que me dice que mi conexión es inestable. Sí, pero no se preocupe, está todo bien. ¿Sí? Uh-huh. Aprovecho para preguntar cuántos minutos me quedan. Ya vamos sobre los 20. No me diga.
Y ya estamos en 21. O sea que ya debería de haber acabado. Sí, pero no se preocupe, ¿le falta mucho? Sí, un poco. Es que nunca vi cuando me dijo que iban 10. ¿No? Ahí le mandé en el chatcito, ¿no le salió? No. A ver, ¿Qué hacemos aquí? Continúe, no hay problema, nosotros nos encargamos de ver cómo acomodamos el tiempo. ¿Sí? Sí, Bueno, y me apuro muchísimo. va, entonces nada más déjeme anotar en dónde nos detuvimos. Igual me puedo regresar 3 diapositivas Ajá, y hacerlo un poco más rápido. ok, como usted me diga. ¿Sí? Sí, pues me regreso 3. Vale, está perfecto. No tan importantes. Empiezo de este. Ok, entonces, algoritmo diagnóstico. Nada más anoto ahí la señal. Y, ok, me silencio y continúe. Vale. Bien. El algoritmo diagnóstico para la enfermedad va a consistir en hacer una historia clínica que involucre un cuestionario específico acerca de problemas de sangrado y después pues vamos a partir de las pruebas más de tamizaje hasta llegar a las más específicas. Dentro de estas se van a encontrar ensayos de agregación, ensayos de unión a factor 8, el estudio de los multímeros y las pruebas de unión a colágeno. Iniciando con aquellas que evalúan la hemostasia primaria, pues tenemos el PFA100. Este PFA100 pretende hacer una simulación del tempo de sangrado, pero de una forma automatizada y estandarizada, utilizando membranas de colágeno que tienen una perforación y miden el tiempo que tarda en obturarse. Después seguimos con la actividad del factor 8 de la coagulación. Esta generalmente se hace por un método automatizado y bueno, como ya habíamos mencionado, el factor 8 se disminuye porque está ausente o defectuoso el factor de von Willebrand que lo acarrea y que lo protege de la proteólisis. La cuantificación del factor de von Willebrand, que se denomina también factor von Willebrand antigénico, se lleva a cabo generalmente por métodos inmunológicos que pueden ser ELISA o en inmunoensayos con partículas de látex, que este tiene la ventaja de ser automatizado. Y también ahora ya en forma más reciente hay la capacidad de evaluar el propéptido del factor de von Willebrand, el cual es muy útil en el diagnóstico de la enfermedad del tipo 2. Esto, como mencionábamos, pues generalmente es por ELISA y es un método de ELISA sándwich directo en el cual tenemos anticuerpos antifactor von Willebrand unidos en un sustrato sólido, en una placa sólida y nos permite cuantificar la cantidad exacta de von Willebrand que encontramos circulando en el plasma. La actividad del cofactor de la ristocetina pues es la prueba más común para medir la habilidad del von Willebrand para unirse a la glicoproteína 1-BA. Para esto utiliza plaquetas en diferentes formas, generalmente liofilizadas, reconstituidas o bien fijadas en formalina. Y bueno, tenemos diferentes estudios, desde los manuales con aglutinación en látex, que son pues también los más económicos, hasta algunos ya totalmente automatizados o bien ahora lo podemos hacer también ya por métodos de citometría de flujo. Tenemos también ensayos modificados en la cual utilizan ristocetina y un fragmento de la glicoproteína marcado con un anticuerpo monoclonal y también se hace en una placa sólida, tales como placas de ELISA o bien partículas magnéticas o de látex y que están dando bastante buen resultado, bastante buena correlación y mejoran la precisión, mejores coeficientes de varianza y límites de detección más bajo. Las pruebas de agregación, estas se hacen en presencia de ristocetina con plasma rico en plaquetas y van a evaluar la afinidad del von Willebrand por el receptor plaquetario glicoproteína 1-BA.
tienen la desventaja de que se tienen que hacer con plaquetas frescas, máximo 1 o 2 horas después de haber tomado la muestra, por lo cual no pueden congelarse o enviarse a centros de referencia, y van a ser muy útiles para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand de tipo 2B, en donde aquí tenemos un agregómetro y bueno, las diferentes curvas de agregación con diferentes agonistas. Aquí tenemos la ristocetina y en forma más específica, bueno, en el tipo 2B vamos a tener que no vamos a ver alteraciones que disminuyan su unión a plaquetas, sino más bien vemos una agregación incrementada en la presencia de dosis relativamente bajas de ristocetina, a diferencia de la enfermedad del tipo 2A, en donde vemos una disminución con dosis alta y una disminución exagerada de la agregación con ristocetina a dosis bajas de esta, es decir, entre 0.5 y 0.7 miligramos por mililitro. Entonces, es una prueba diagnóstica para diferenciar, para clasificar al tipo 2A del tipo 2B de la enfermedad de von Willebrand, alteraciones cualitativas de su unión a plaquetas. El análisis de los multímeros del factor de von Willebrand, pues es una prueba que es muy conocida. Se basa en el estudio electroforético de este factor, haciéndolo pasar por membranas de agarosa y obteniendo el patrón de multímeros. Es una prueba bastante laboriosa. Este es el contra que presenta, que requiere de su paso por este gel y luego la transferencia generalmente a una membrana. Y su marcaje con anticuerpos. Esto nos permite visualizar, es una prueba muy bonita porque permite visualizar la presencia o ausencia de multímeros de elevado peso molecular, y esto nos permite pues discernir muy específicamente entre los diferentes subtipos del tipo 2 y entre el tipo 1, donde tenemos bajas concentraciones, pero sí tenemos presencia de multímeros de elevado peso molecular, o el tipo 3, donde prácticamente tenemos a la proteína ausente. Se han hecho ensayos de aproximaciones. Actualmente tenemos este equipo semiautomatizado de Sevia que se está comercializando ya en algunas partes del mundo. En México incluso empieza, y que tiene pues geles ya preformados y que permite en un solo paso pues reducir el tiempo. Esto sería así como el sueño de todos los que hacemos multímeros de factor de von Willebrand. Sin embargo, he escuchado por ahí que a veces no salen tan bonitos en todos los casos, ¿no? Entonces, pues tenemos que esperar a ver cómo se comporta. Tenemos pruebas también de unión del factor de von Willebrand al factor 8, que son ELISAs modificados, y pruebas de unión a colágeno, en las cuales pues estas placas de ELISA se sensibilizan con colágeno y evalúan la capacidad del von Willebrand en el plasma para unirse a este colágeno. Finalmente, pues tenemos también los estudios genéticos que permiten de forma precisa el hacer, encontrar las mutaciones que llevan pues a la variabilidad en los niveles del von Willebrand o en su molécula. Para terminar, pues el abordaje diagnóstico, pues siempre valorar siempre la historia, primero la historia clínica, después las pruebas de screening, estas pruebas de tamizaje que nos permiten ir orientando el diagnóstico. En presencia de un TTPA prolongado, pues iniciar ya pruebas de aproximación, cuantificación de factor 8, cuantificación del factor von Willebrand y el cofactor de la ristocetina. Si tenemos ausencia de resultados anormales, pues hay que buscar una causa diferente, no asociada a von Willebrand, pero si tenemos más de una alteración, debemos de irnos ya a las pruebas de segundo nivel, hacer agregación plaquetaria, el análisis en presencia de ristocetina, el análisis multimérico, las pruebas de unión factor 8, factor de von Willebrand, estimulación de plaquetas para secreción del factor de von Willebrand, es decir, ya pruebas más específicas.
Y quiero resaltar la importancia de la evaluación clínica para la evaluación del sangrado y pues ver cuál es la utilidad de cada una de las pruebas. Esta, sin duda alguna, nos coloca el factor de von Willebrand antigénico, la cuantificación en plasma como una de las pruebas centrales, y en caso de que ésta se encuentre normal, pues entonces ya abordar pruebas de unión para ver si este von Willebrand, aunque lo tengamos presente, pues está alterado en su función o bien en su estructura. Estas tablas son muy útiles, las dejo por aquí para ver cuál es un resumen de cómo se encuentran estos estudios, y pues finalmente resaltar que en general el diagnóstico de la enfermedad del tipo 1 de von Willebrand es bastante difícil, porque pues podemos ver que hay una reducción en los niveles, pero nos estamos encaminando a sugerir que se requiere también de una clasificación del tipo 1 de la enfermedad, porque las causas de niveles bajos del factor pueden ser variadas, múltiples, y requerir de diferentes aproximaciones de tratamiento. Entonces, la dificultad diagnóstica del tipo 1, pues hay que resaltarla por sus diferentes causas posibles. Y finalmente, pues tenemos que decir que el diagnóstico y clasificación de la enfermedad de von Willebrand continúa siendo un reto, que existen diferencias entre países respecto al peso diagnóstico que se le da a cada una de las pruebas, y que se requiere aún investigación orientada a establecer con seguridad un diagnóstico. Mayor esfuerzo para estandarizar las pruebas entre los diferentes métodos, entre los diferentes países, entre los diferentes laboratorios especializados, pues nos llevará a poder brindar un diagnóstico más certero. Y bueno, nosotros estamos en la ciudad de Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Laboratorio de Hemostasia y Biología Vascular. Muchas gracias por asistir virtualmente a esta plática, y gracias a SOMED por la invitación para participar en este congreso. Gracias.